¿Conoces cuáles son todos los tipos de inversión inmobiliaria que hay en el mercado que están dirigidos al alquiler? ¿Te gustaría conocer los pros y los contras de cada modelo de negocio de alquiler para no meter la pata? Pues en este vídeo vas a aprender todos y cada uno de los trucos de cada modelo diferente de alquiler para que cojas el que más te convenga a ti. Y al final, muy atento porque te voy a confesar cuál es mi favorito y por qué, sobre todo. Bienvenido al Panda Inversor y si ya estás preparado, ¡vamos allá! A la hora de invertir en inmuebles tenemos un abanico muy amplio de opciones diferentes en las que poder invertir nuestro capital y ponerlo en funcionamiento, poder rentabilizarlo al máximo. Por ejemplo, tenemos operaciones de flip, en las que tú compras un inmueble, lo reformas y posteriormente lo vendes. A ese inmueble le has aportado un valor y luego te deshaces de él, vuelves a capitalizarte y puedes volver a empezar. Hay otras formas como por ejemplo el crowdfunding, no sé si lo conoces, es como una especie de colaboración en la que tú participas en proyectos de inversión inmobiliaria, que los hay, pues que están repartidos por todo el mundo, tú aportas un capital y luego te devuelven ese capital con ciertos intereses y obtienes X rentabilidad. Por ejemplo, tienes un rent to rent, que es que tú le alquilas una vivienda a un propietario para tú realquilarla y luego, bueno, pues obtienes un beneficio de esa vivienda que realmente se convierte en una actividad económica. Pero todas estas formas de inversión que te he comentado, ¿qué tienen en común? Que no construyes patrimonio, que finalmente tú compras o inviertes cierto capital en un activo que no va a terminar siendo tuyo o que lo vas a vender. Por lo tanto, no vas a hacer crecer tu patrimonio y quizá es la opción que tú estés buscando. ¿Por qué? Porque quieras dejárselo a tus hijos, a tus familiares. Lo que quieras hacer es eso y no simplemente deshacerte de la vivienda. Entonces, si lo que te interesa es comprar un inmueble para ponerlo en alquiler, lo que tienes que saber y tener muy claro es los diferentes tipos de modelos de alquiler a los que puedes optar y con los que puedes sacar esa rentabilidad con tu inmueble. Una vivienda que puedes comprar mediante una hipoteca o que puedes comprarla al contado, sabiendo que si la compras al contado tendrás una rentabilidad, un cash flow más alto de forma inmediata y que si la hipotecas, pues bueno, tendrás que pagar esa cuota de hipoteca que se restará de los beneficios que te esté dando el alquiler, pero habrás aportado una cantidad inicial mucho menor, ya que el resto te lo habrá financiado el banco. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de alquiler con los que puedo ganar dinero con esa vivienda? Bueno, empezando por el más básico, que es el alquiler tradicional, el alquiler de larga duración. Es un alquiler que se rige por la LAU, por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y en el que tú firmas un contrato con un inquilino, con una familia, con quien tú quieras, pero en el que te estás atando como propietario a un contrato de 5 años de duración. En realidad, el alquiler de larga duración es de mínimo un año, lo que tienen que cumplir la parte arrendataria, los inquilinos, pero tú como propietario tienes un compromiso de 5 años. ¿Qué ocurre con el alquiler de larga duración? Bueno, es el alquiler pues, que te va a ofrecer unos ingresos de una forma más estable, porque como te digo, pues al firmar contratos de más años, normalmente la gente pues no está en constante movimiento y haciendo mudanzas que son un poco caos. Entonces, cuando ya encuentran una vivienda que les gusta, hacen quizá una mudanza, se instalan, pues va a ser un alquiler en el que vas a estar más tranquilo normalmente. ¿Por qué? Porque son ingresos que vas a tener prácticamente pasivos. Quizá cuando entre el inquilino pues tengas que reparar alguna pequeña cosita en esos primeros meses para que estén a gusto y luego no te vas a enterar de que tienes inquilinos normalmente. Incluso lo puedes delegar en alguna agencia para que ellos te lo lleven y entonces ya se convierten en ingresos pasivos totales. Más cosas buenas que tiene el alquiler tradicional es que tienes una bonificación fiscal porque tú estás ofreciendo vivienda y luego en la declaración del IRPF, en la declaración de la renta del año siguiente, te van a bonificar. Actualmente bonificaban hasta el 60% de los beneficios que tú tenías de ese alquiler, pero a partir de este año ya 2024, pues nos van a bonificar el 50% de los beneficios que obtengamos por ese alquiler. Otra cosa buena es que el precio no va a ser siempre el mismo, sino que aunque tengas a los mismos inquilinos, vas a poder ir incrementándoles año tras año un poquito el IPC.
Ahora esto ha cambiado desde que entró en vigor la nueva ley de vivienda. Anteriormente tú podías aplicarle una actualización del IPC, que se llama, a la renta mensual que tú recibes del alquiler. Con la nueva ley de vivienda ya nos han fijado un máximo para este 2024. El máximo que se podrá subir de alquiler será hasta un 3%. Como mucho. Todavía se rige por el IPC y a partir del año que viene, 2025, pues ya Dios dirá, porque habrá un índice nuevo que todavía ni se sabe. Entonces, pero bueno, sí que vas a poder ir aplicándole aunque tengas los mismos inquilinos, no tienes por qué tener siempre ese mismo precio. Antes te hablaba de las mudanzas, de los muebles. Bueno, pues tienes total libertad con el alquiler tradicional de poder alquilar una vivienda tanto amueblada como sin amueblar. No tienes ninguna obligación de dejar ciertos muebles ni cierta equipación en la vivienda porque es totalmente libre. Y aunque unos inquilinos se marchen porque quizá no estén a gusto o porque hayan encontrado otra vivienda, volviendo a que van a ser unos ingresos totalmente estables, es que con la alta demanda que hay hoy en día de alquiler de vivienda, pues no vas a tener que preocuparte prácticamente porque conforme salgan unos inquilinos, inmediatamente o al mes siguiente o en muy poco tiempo vas a tener unos nuevos inquilinos en esa vivienda que te van a seguir generando esos ingresos pasivos que estabas recibiendo. Estos son a grosso modo algunos de los pros que puedes encontrar con el alquiler tradicional, pero también tienen algunos contras, como el que te estarás imaginando, las causas de impago, ¿no? Que tú tengas un inquilino y se convierta en un inquiocupa. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, es uno de los riesgos que se corren, ¿no? Con este tipo de alquiler, ya que tú tienes un compromiso con esa persona, tienes un contrato y hoy en día sí que es cierto que los propietarios tenemos bastante inseguridad jurídica en ese aspecto, pero bueno, hay diferentes tipos de inquiocupa, también existen seguros de impago que te pueden respaldar y también existe el caso de ocupación, en el que tú tengas una vivienda alquilada, el inquilino se marcha y en el impasse de que entre otro inquilino te puedan ocupar esa vivienda que no puedes demostrar de ninguna forma ni que es tu primera vivienda ni que es tu segunda residencia, sino que es una vivienda que tú pones en el mercado de alquiler y la cual corres ese riesgo de que te la puedan ocupar. En cuanto a otros riesgos, otros contras, bueno, pues que tienes todos los huevos en la misma cesta. Me explico. Lo explicaré un poquito más me entenderás quizá un poquito mejor con el siguiente ejemplo de alquiler. Pero si yo tengo una vivienda que me he gastado 100.000 euros en ella y la pongo en alquiler, si ese alquiler me cae, bueno, pues pierdo totalmente esa rentabilidad. La rentabilidad se me cae por los suelos hasta que no la vuelva a poder alquilar, porque alquilo la vivienda toda en conjunto, en una única unidad. Otro tipo de alquiler es el alquiler por habitaciones. Ahora está muy de moda alquilar los pisos por habitaciones porque hay mucha demanda tanto de vivienda completa como de vivienda por habitaciones. ¿Cuáles son los tipos de vivienda que tienes que buscar a la hora de comprar un piso para alquiler por habitaciones? Bueno, en el caso anterior de vivienda tradicional prácticamente se alquila todo. Da igual de qué forma sea el piso porque vas a alquilar la vivienda completa. Pero en el caso de las habitaciones tienes que buscar pisos que sean grandes. Y cuando digo grandes no me refiero a que tengas que buscar ya directamente pisos de 4 o 5 habitaciones, sino pisos que sean grandes, que tengan muchos metros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque quizá tengan un salón muy grande que con pladur lo puedas dividir y puedas sacar 2 dormitorios. Imagínate que es un piso de 2 habitaciones pero con un salón inmenso. Pues ese salón lo puedes partir por la mitad y ya has convertido una vivienda de 2 dormitorios en 4. Lo que sí que te recomiendo en el caso del alquiler por habitaciones es que elijas inmuebles que estén ubicados en localidades de más de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Para que tengas una mayor demanda. Está claro que en localidades de menos habitantes también puedes encontrar que haya demanda de ese tipo de habitaciones, pero para ir un poco más a lo seguro, yo lo que te recomiendo es que vayas a localidades de más de 50.000. Por supuestísimo, un pro, muy pro, es que vas a tener muchísimo más cash flow, dinero inmediato todos los meses que con un alquiler tradicional. Normalmente con los alquileres por habitaciones, cuando tú tienes una vivienda completa, si haces la comparativa con alquiler tradicional, pues normalmente vas a duplicar ese beneficio, incluso a veces hasta casi triplicar el beneficio que recibirías con un alquiler tradicional. Un alquiler tradicional me refiero a un alquiler medio de 500-600
600 euros. Si ya nos vamos a un alquiler de un ático de 3.000 euros, pues no. Que siempre hay algunos que lo dejan estas cosas en comentario. Bueno, pues vas a recibir un cash flow mucho más alto con alquiler por habitaciones, precisamente por lo que te comentaba anteriormente, porque estás diversificando. Si un alquiler de una habitación se cae, porque se marcha el inquilino, de hoy para mañana te avisa, oye, me voy, o de repente llega el mes, no te paga y es que ya se ha ido, no pasa nada porque tienes otras habitaciones alquiladas y todas esas habitaciones te van a estar dando dinero y prácticamente vas a notar muy poquito que esa habitación se ha caído. O sea, la habitación no, el inquilino. Pero claro, no todo es tan bonito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a tener que implicarte, vas a tener que mancharte las manos porque vas a tener que prestar mucha más atención a esa vivienda o esas viviendas que tengas de alquiler por habitaciones, porque va a haber problemas, va a haber cosas de quizá alguna causa de impago, te va a tocar presentarte allí en el piso para poder intermediar en uno que no friega, otro que no lava, otro que es un cochino, lo que sea, te vas a convertir en un auténtico experto intermediador de problemas en ese piso. O por el contrario, pues vas a tener que prestar mucha más atención en hacer un buen match, ¿no? Vas a tener que coger perfiles muy similares en ese piso para evitar tener problemas. No es lo mismo meter a un joven de 18 años con un adulto de 55. ¿Por qué? Porque tienen horarios diferentes, porque te van a generar problemas, vas a tener que estar pegado al móvil, al WhatsApp, con constantes mensajes. Por lo tanto, lo que sí que te recomiendo es que hagas un cribado de perfiles pues un poquito más intenso. Como también otra cosa que vas a perder con el alquiler por habitaciones con respecto al alquiler tradicional es que no vas a tener ninguna bonificación fiscal en la renta. Ojo, sí que hay gente, hago aquí un paréntesis, sí que hay gente que por la alta demanda que hay de viviendas y la escasez, alquila una vivienda, alquila una habitación. Entonces, en esa habitación puede estar tiempo, puedes firmar tú con tu inquilino un contrato de mínimo 1 año y que esa persona lo cumpla y que realmente para esa persona, para ese inquilino, esa vivienda, esa habitación sea su vivienda habitual y tú lo declaras en renta y te lo intentas bonificar porque es así, estás ofreciendo vivienda por la escasez de vivienda completa, ¿no? que existe. Pero claro, está un poco cogido con pinzas que tú luego te lo bonifiques y que esa persona a los 3 meses se te vaya y tú lo presentes en renta para obtener esa bonificación fiscal. Mucho ojo con esto, habladlo muy bien con vuestro gestor o vuestro asesor, porque sí que sé que hay gente que lo está haciendo y es algo que está en un margen, ¿no? Y que podéis pillaros los dedos y lo peor que os puede pasar es que luego os hagan devolver toda esa bonificación que os han hecho de los beneficios, ¿no? Otro aspecto en contra que puede tener es que normalmente vas a tener que acondicionar, por poco que sea, esa vivienda para habitaciones. Cuando mejor salen los números es cuando son viviendas baratas, que tienen alguna reforma por hacer o algo así. Entonces, ahí normalmente las instalaciones eléctricas, la fontanería y demás suele estar más viejecita. Entonces, una cosa clave y un aspecto súper importante a la hora de acondicionar una vivienda para alquiler por habitaciones es que hagas una reforma de la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque uno va a conectar el calefactor, otro también, el otro y aquello va a petar y puede ser muy peligroso. Entonces esa reforma sí que es muy conveniente y puede ser un pro porque puede hacer que tengas que gastarte más dinero que si alquilases la vivienda en conjunto como alquiler tradicional. Otro modelo de alquiler que puedes escoger es el alquiler temporal. ¿Y qué es el alquiler temporal? Bueno, pues son las estancias en las que tú firmas un contrato desde 31 o 32 días hasta 11 meses, que sean contratos de menos de 1 año. Eso sí, tiene que estar muy justificado por qué ese contrato es temporal y que no lo haces para poder evitarte la LAU, ¿no? La Ley de Arrendamientos Urbanos, que te vincula con 5 años con ese inquilino. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Bueno, pues que normalmente los contratos temporales, los alquileres temporales, puedes recibir un mayor cash flow. ¿Por qué? Porque son estancias más cortas que estás compitiendo directamente con un hotel. Los hoteles suelen ser muy caros, entonces hay gente que decide alquilar una vivienda. Por ejemplo, yo me marcho a Madrid para trabajar por 3 meses porque tengo un proyecto. Por ejemplo, yo me alquilo una vivienda, yo sé que voy a pagar un poquito más que en una vivienda normal. ¿Por qué? Porque estoy en una estancia más corta, porque tengo mi intimidad, tengo mi privacidad,
comodidad, tengo mi baño, mi cocina, tengo mi casa, pero de forma temporal. Y eso es muy importante que lo reflejéis en el contrato, porque ¿cuál es el motivo de ese contrato temporal? Si es por vacaciones, si es por trabajo, si es por motivos de salud, por lo que sea. Es importante que lo pongáis. Pero sí que es un punto a favor porque vais a recibir un cash flow más alto. ¿Y quién alquila como alquiler temporal? Bueno, pues os recomiendo que sigáis a mi amiga Inma Recio de IHGs, que ella es una total experta en alquiler temporal a empresas, y es que esto mismo, este público es el que puede alquilar de forma temporal una empresa que traslada a un equipo de trabajadores de Barcelona a Madrid o donde sea, y están durante un tiempo determinado. Esto le provoca pues un ahorro considerable a la empresa porque tiene a todo el equipo en un mismo piso, y a ti, bueno, pues te beneficias porque puedes obtener y pedir un alquiler bastante más alto. En este caso sí que antes os decía de duplicar y triplicar, en este caso se consigue duplicar más que seguro el alquiler tradicional, entonces es un punto a favor bastante interesante. Cosas en contra. Bueno, pues que tienes que tener la vivienda súper equipada, como el modelo de negocio de alquiler que te voy a decir a continuación. Tienes que tenerlo como si fuera un hotel, como si fuera un apartamento. ¿Por qué? Porque las personas que alquilan de forma temporal van a la vivienda, se instalan allí y necesitan tenerlo todo, porque se trasladan con la maleta por trabajo, como te digo, y necesitan tener todo el piso, entonces tienes que tenerlo muy bien equipado, muy bien adecuado, y bueno, pues eso puede repercutir en tu rentabilidad o en la inversión que hagas inicial para poder equiparlo. Otro aspecto que puede ser un poquito en contra es que pues hay un poquito más de rotación. Claro, si haces alquileres cortos, a lo mejor te alquilan para 11 meses y haces alquileres más largos, pero normalmente o puedes correr el riesgo de tenerlo pues un mes vacío, unas semanas vacío, y entonces eso hace que tu rentabilidad sea menor que con algún alquiler, por ejemplo, tradicional, que puedas tenerlo asegurado durante X tiempo y te olvides, porque la gestión, pues ahí sí vas a tener que estar pendiente de hacer check-in, check-out, estar pendiente si pasa alguna cosa. Bueno, hay que estar un poquito más encima, ¿no?, de este tipo de alquileres, y tampoco vas a optar a la bonificación fiscal que sí que tienes con el alquiler tradicional, del mismo modo que con las habitaciones. Aquí en el alquiler temporal esa bonificación la pierdes. Y se me olvidaba decir algo a favor de este tipo de alquiler temporal, y es que pues normalmente vas a tener los pagos más asegurados. Quiero decir, vas a tener menor riesgo de inquiocupa, de ocupación y demás. ¿Por qué? Porque normalmente estos pagos, cuando lo haces un alquiler temporal a una empresa, es la empresa la que paga directamente esa estancia. Incluso hay empresas que se prestan a pagarlo por adelantado, o ya no empresas, sino particulares, gente extranjera que venga de otro país, que va a estar en una estancia, te ofrecen ese pago por adelantado y ya lo tienes cubierto. Y en cuanto a inquiocupa como tal, destacar que este contrato de alquiler temporal no pueden vivir en ella de forma habitual. Se refleja muy bien en el contrato que ellos ya tienen su vivienda habitual donde quiera que sea, y que esta vivienda no constituye su vivienda habitual. Es un detalle muy importante. Si hablamos de alquiler temporal, tenemos que hablar también del alquiler vacacional, que es el hermano pequeño del alquiler temporal. ¿Y por qué digo esto? Porque es, en cuanto a estancia, mucho más corta. El alquiler vacacional, el alquiler turístico, es el que podemos estar desde un día hasta 30 o 31 días como máximo. Si no, de ahí en adelante ya pasaría a ser un alquiler temporal. Cosas que podemos obtener con este tipo de alquiler. Bueno, pues que vamos a recibir un cash flow muy alto porque el precio por noche es mucho más alto que si desglosamos 30 días, un mes lo dividimos en 30, a lo que sale la noche es ridículo en comparación a lo que se pide por una noche suelta, y mucho más en temporada alta en localidades turísticas, costeras y demás. También lo vamos a poder compaginar, este alquiler vacacional, con el alquiler temporal, para poder así tener una mayor ocupación. Lo que os decía anteriormente, que quizá pase un mes o pase una semana y se quede vacío entre una empresa y otra que va a alquilar la vivienda, bueno, no pasa nada, lo puedes poner como alquiler turístico y poder cubrir esos días o esas semanas para poder tener una mayor ocupación y poder sacarle una rentabilidad mucho más alta. Contras del alquiler vacacional. El más grande, que necesitas tener una licencia turística para poder
convertir tu vivienda en un apartamento turístico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tienes que pasar por las manos del ayuntamiento de turno, de la comunidad autónoma de turno, para que te concedan o no esa licencia turística. Muy importante, muy importante. Antes de mover ficha, de comprar una vivienda que veáis interesante para poder hacerla como alquiler vacacional, yo os aconsejo que paséis por el ayuntamiento y que hagáis una consulta urbanística para ver si la compatibilidad de ese apartamento es correcta con el uso turístico, para que luego no os llevéis sustos. ¿Por qué? Porque a lo mejor compráis una vivienda pensando que la vais a poder alquilar de esta forma y cuando ya la habéis comprado y hacéis todo el trámite para solicitar la licencia, el ayuntamiento os dice que no. Pero no porque no sea que no no porque esa vivienda no lo cumpla, sino porque a lo mejor no están entregando más licencias en esa localidad. Y entonces ya la hemos liado, porque tienes una vivienda que tú habías hecho una inversión para ese modelo de negocio y te toca cambiarlo. Entonces, muy importante revisar el tema de las licencias turísticas, porque incluso Madrid, Barcelona, actualmente están retirando licencias que ya estaban concedidas, incluso. Así que mucho ojo con estos aspectos. Y otro contra de este alquiler turístico es que, por supuesto, como su hermano mayor, el alquiler temporal, no tienes ninguna bonificación fiscal por los beneficios que obtengas de esos alquileres. Además, vas a tener que prestar mucha atención a esos apartamentos porque si hay mucho check-in, check-out seguido, vas a tener que contar con un equipo de limpieza o pasarte tú los domingos cuando salgan unos huéspedes y entren otros limpiando el apartamento, revisando que esté todo bien. Entonces la gestión se incrementa y puede que sea otro punto en contra de este modelo de negocio. Aunque te recuerdo que siempre lo puedes delegar en un profesional que te lo gestione para que tú estés de vacaciones y el profesional te lo haga todo por ti. Bueno, ahora dejamos de un lado las viviendas, los modelos de negocio de alquiler con vivienda, porque vamos a hablar de los locales comerciales. ¿Qué pros podemos encontrar a la hora de invertir en un local comercial para destinarlo al alquiler? Bueno, que no vas a tener que hacer ningún tipo de reforma. Tú mismo puedes comprar ese local y al día siguiente ponerlo en alquiler, aunque sea de obra nueva, aunque esté con todo el ladrillo visto. No pasa nada. Casi la gente que alquila locales comerciales para montar negocios casi lo prefieren, porque así no van a tener que picar toda la reforma anterior que hubiera y eso también les facilita. Entonces no vas a tener ningún problema con ese aspecto. Mantenimiento, pues tampoco, nada más que posibles derramas que puedan surgir en la comunidad y que tú como propietario tengas que hacerte cargo. Pero de todo el mantenimiento, de todas las reformas, se va a hacer cargo la persona a la cual le alquiles el local. Y bueno, una cosa muy importante, no te vas a tener que preocupar en absoluto de obtener ningún tipo de licencia. Todas las licencias de apertura, licencia de tal, licencia de cual, licencia de obra, todo eso se va a encargar la persona que te alquile el local comercial para poner su negocio. Tú te lavas las manos, que ya tienes bastante, porque esos trámites dan mucho dolor de cabeza. Bueno, y algún contra tiene que tener este tipo de alquiler, ¿no? De local comercial. Y es que entramos en el apartado de aquí para abajo, ya todo lleva IVA. Por lo tanto, el alquiler que tú le cobres a ese inquilino, 400, pues 400 más IVA. Ese IVA vas a tener que declararlo todos los trimestres de tu bolsillo. Vas a tener que pagar una gestoría o una asesoría, o lo puedes hacer tú mismo, puedes hacer ese trámite de la declaración del IVA trimestral, pero va a ser pues un poco engorroso. Si tú no sabes hacerlo, lo tienes que delegar, destinar un poquito de dinero para hacer ese trámite. Y puede ser un contra importante. Y tampoco tienes ningún tipo de bonificación fiscal, como puede ser el caso de las viviendas. Esto ya se trata de un alquiler para un negocio, por lo tanto lleva IVA y no hay bonificación fiscal. Hay otra cosa importante de los locales comerciales, es el coste de oportunidad. Quizá con ese dinero que tú has invertido en un local comercial, si lo destinases a vivienda, lo podrías tener alquilado mucho antes. ¿Por qué? Porque quizá estás esperando a que llegue un negocio que te lo alquile para que pueda estar mucho tiempo, porque no quieres algo que sea de paso para poder tener esos ingresos más estables, y eso te está haciendo perder rentabilidad si lo invirtieras en otro tipo de negocio. Bueno, y ahora llegamos a una parte que a mí me gusta mucho, os lo confieso, que es el alquiler de garajes y trasteros.
Los garajes y trasteros son ciertos inmuebles que, aunque pueda parecer que son un poco... que puedan dar mucha guerra, mucha faena, bueno, son inmuebles los cuales la gente los alquila y pueden pasar meses, años con ese inmueble alquilado. Claro, si tienes uno, te voy a decir un contra, y es que, como con los locales comerciales, lo que tú cobras de alquiler de los garajes y de los trasteros lleva IVA. Lleva IVA. Vas a tener que hacer una declaración trimestral por una plaza de garaje, por un trastero. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que compres un lote, que hagas como yo, para que por lo menos te salga rentable. Yo, por ejemplo, bueno, pues actualmente cuento con medio centenar, iba a decir 50, pero medio centenar queda mejor, medio centenar de trasteros, los cuales puedes pensar, madre mía, para gestionar esos trasteros, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? Bueno, sí que es verdad que al principio, hasta que le coges un poco el tranquillo, vas un poquillo más perdido. Si tienes un buen contrato, quedas enseguida con todo el mundo porque los quieres alquilar enseguida, para no perder rentabilidad, pero luego llega un momento que te das cuenta que también tienes que hacer un buen filtrado, como con las viviendas. No estás alquilando una vivienda, pero bueno, también puedes sufrir algún impago. Sí que es verdad que si sufres algún impago, pues bueno, vas allí, si tienes su coche aparcado, pues luego aparcas el tuyo un día y ya no le dejas aparcar más. Yo no tengo garajes, pero los trasteros, si te dejan de pagar, bueno, pues puedes abrirles, sacarle sus cosas, lo firman en contrato y ya está. Quiero decir que no es como una vivienda, pero allí va, tienes que hacer la declaración trimestral, cosas, no tienes gastos apenas. En la vivienda, por ejemplo, pues sí que tienes más gastos de mantenimiento, que si derramas son muy costosas. Por ejemplo, los gastos de comunidad que puede tener un trastero son 3, 4, 5 euros al mes o incluso algunos al trimestre, que son gastos muy, muy pequeñitos. Y son, bueno, pues ingresos recurrentes que te van llegando todos los meses. Quizá un trastero pues lo puedes alquilar por unos 30, 50, 80, en función de las medidas, ¿no? De las dimensiones que tenga ese trastero, y muy importante, de la ubicación. No es lo mismo que compres un trastero en un pueblecito de, no sé, de Álava, a que lo compres en el centro de Madrid. Yo, por ejemplo, en el canal tengo una entrevista a una profesional en Andorra que comentábamos que había trasteros que se alquilaban por 250 euros al mes. Y eran trasteros de 10 metros cuadrados o 9 metros cuadrados, quiero decir. Trasteros que estaban bien de tamaño, pero... Entonces, bueno, ¿qué quiero decirte con todas estas formas de inversión? Que tienes un abanico muy amplio dentro de la inversión inmobiliaria en sí, ya dentro del alquiler, que puedes optar por el tipo de alquiler que más te convenga a ti, con el que quieras implicarte más o menos, teniendo en cuenta también que lo puedes delegar. Pero con el alquiler que tú te sientas más cómodo y con el que quieras recibir una rentabilidad pues más inmediata, un cash flow más alto, que tengas más o menos riesgo, eso ya como a ti te vaya la marcha. Yo ahora sí te voy a confesar cuál es el modelo de negocio de alquiler que más me gusta. Ya os he confesado que el tema de los trasteros a mí me gusta, porque lo he experimentado en estos últimos pues casi 3 años, y la verdad es que es un modelo que me está dando bastante rentabilidad. Pero yo me decanto por el alquiler de vivienda tradicional. Es el modelo de alquiler que a mí me está funcionando y con el que yo me siento más cómoda. Está claro que yo gestiono viviendas de clientes de alquiler tradicional, de habitaciones, de alquiler turístico, pero yo con el modelo que me quedo es con el tradicional. Yo compro viviendas que son pisos seminuevos, son pisos que quedaron parados del 2008, 2007 y los cuales no hay que hacerle prácticamente nada, quizá como mucho cambiarles el termo porque está lleno de cal y no sirve, pero son pisos que no me dan problemas, los cuales tengo muy pocas llamadas a lo largo del año de mis inquilinos, incluso a lo mejor una y para felicitarte las fiestas. Entonces, este para mí es el modelo que más cash flow me está dando, pero con relación a la dedicación que yo le estoy dando. Me podría estar dando más cash flow un alquiler por habitaciones, pero ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a un alquiler por habitaciones y cuánto tiempo le estoy dedicando a este alquiler tradicional? Por lo tanto, es algo que me está permitiendo escalar a una velocidad que yo quiero. Si quisiera escalar mucho más rápido, pues optaría por otras oportunidades
rentabilidades o por otras oportunidades de inversión, como te he dicho al principio, por ejemplo, por un flip, comprar, aportar valor y vender y poder escalar mucho más rápido la inversión, pero con los objetivos y con la forma, ¿no?, de la estrategia de inversión que estamos llevando actualmente, nos está permitiendo escalar de una forma muy tranquila, con inmuebles bastante seguros, en buenas zonas, con buenas rentabilidades. Y bueno, pues es la estrategia que estamos siguiendo. Quién sabe si dentro de X cambia totalmente esa estrategia, le damos una vuelta y vamos con otro tipo de inversión, ¿no? Quién sabe. Entonces, bueno, pues ahora que tienes sobre la mesa todos los tipos de alquileres a los que puedes optar con esas inversiones, ahora es el momento de que tomes acción, de que decidas cuál es el que más te interesa y bueno, pues recordarte que si estás por la zona de Valencia, sur de Castellón, pues que si no quieres meterte en el barro ni pringarte las manos con esos alquileres, pues que puedes contar con mi ayuda como agente de la propiedad. Entonces yo te echaré una mano en todo lo que necesites como gestora de propiedades para que no tengas que preocuparte de nada. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que hayas aprendido mucho, que es lo más importante, lo que más me preocupa, que aprendáis con cada vídeo. Espero veros en el próximo, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía, para poder aprender un montón más con el Panda Inversor, con todo este contenido que comparto con vosotros, y que me dejes en comentarios cuál es el modelo de alquiler que tú prefieres, el que más rentabilidad te está dando y bueno, y por qué lo has elegido, ¿no? Que te sinceres así con la comunidad como lo estoy haciendo yo. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.